En el año 2002, Salvatore Mancuso ya había dicho a los medios de comunicación que el 35% de los congresistas eran parapolíticos, es decir, que habían sido elegidos por pactos con AUC o grupos paramilitares. Y hoy, 22 años después, Salvatore Mancuso, como gestor de paz, entrega más de 8.000 hectáreas de tierra con el presidente Petro. Pero en esta época, cuando Uribe era candidato a la presidencia en el 2002, que competía con el candidato Horacio Serpa Uribe, se hizo la pregunta de la parapolítica, que en esa época todavía no se llamaba parapolítica. En esa época se hablaba de vínculos de congresistas electos con respaldos paramilitares. Y quiero que hagamos este ejercicio de memoria histórica de lo que decía Álvaro Uribe en esa época. No, pues sería un congreso totalmente ilegítimo. Bueno, ahí escuchamos a Horacio Serpa Uribe, que decía que un congreso parapolítico sería un congreso ilegítimo. Ahora quiero que escuchemos lo que decía Uribe también, que le preguntaron eso mismo. Que un congreso así, pues, no puede funcionar. Me parece a mí que en ese caso habría que revocarlo, claro. Claro. Muy bien. La doctora Aranzani. Doctora Noemí, yo he visto que estamos en el tema álgido, por el 35% anunciado por Salvatore Mancuso al otro día de las elecciones del 10 de marzo, puso a pensar a mucha gente en el país. ¿Qué propondría usted frente a eso si se comprueba que es verdad que el 35% del Congreso recién elegido está apoyado por Mancuso? No, es que ya lo estoy proponiendo. 35% los paramilitares, con otro tanto con auxilios parlamentarios, muchos con testaferrato porque... ¿Recuerdan? Auxilios parlamentarios. ¿Quién era el que iba a acabar con los auxilios parlamentarios? Andrés Pastrana. Pasaron 4 años y Noemí Sanín está quejándose de que existen auxilios parlamentarios. Ahí se va comprobando ustedes la mitomanía con la que han ganado esos candidatos. Por el 8.000 por corrupción pusieron señoras y hijas y amigos. Este Congreso no es capaz de resolver los problemas ni hacer la reforma política. Se necesita revocatoria sin indemnización. Ahora, yo sí quiero decir, la guerrilla y los paramilitares son terroristas. Y cuando el Estado es débil, cuando las instituciones no son fuertes, se presentan estos fenómenos. Y las personas que estén apoyando los unos o los otros también están fuera de la ley. Los voy a perseguir con toda inclemencia. Ahora, si algún día se llega a presentar una circunstancia desde el Estado de una paz en Colombia negociada, hay que incluirlos a todos porque qué tal dejar chueca la mesa, eso no funciona. Ahí se chocan dos tesis, porque Noemí Sanín dice que tanto paramilitares como guerrillas son terroristas. Pero hay un argumento que vale la pena poner sobre la mesa, de cuando la fuerza pública también se vuelve terrorista. Si la fuerza pública está aliada con paramilitares, también son terroristas. Y esa es una de las cosas que ha mostrado Salvatore Mancuso, que la alianza entre militares, policías y paramilitares era una alianza totalmente sistemática. Y esto era lo que no se decía, por ejemplo, en este debate, ni mucho menos lo hacía Noemí Sanín. Doctora Noemí, ¿y si es revocatoria? ¿Es al estilo Uribe o al estilo Serpa o al estilo propio? Es que no lo puedo garantizar porque he garantizado la independencia. No quisiera una convención conservadora donde me ofrecieron 2 millones de votos garantizados porque yo quise mantener mi independencia para poder hacer la reforma. Es por iniciativa ciudadana y popular. Esta reforma política la tenemos que hacer los ciudadanos. Todos los otros la proponen los independientes, no, por iniciativa ciudadana, que la me gusta, Pastrana por iniciativa gubernamental, también el doctor Uribe, de modo que lo mío es revocatoria sin indemnización, para no pagarles, que venga la reforma política de iniciativa ciudadana. Muy bien, vamos a terminar este segmento, este interesante, apasionante, detenido, extenso segmento. Le voy a proponer a los candidatos. Sí, porque la extradición no puede tener selección de personas. Además viene la Corte Internacional de Justicia. Habrá nuevos motivos para extradición. Muy bien, señor. General Harold Bedoya. Bueno, recordemos que Uribe, cuando hacía parte del cartel de Medellín, se oponía rotundamente a la extradición y claramente estaba defendiendo los intereses.
pero en ese momento ya el tipo tenía otra lectura muy diferente a la extradición. Y por eso es tan importante analizar los discursos en los contextos a los que corresponden. Y por acá también quiero mostrarles otra parte del debate que es bien interesante para analizar. Vamos a escuchar otra vez lo que decía, por ejemplo, Serpa por acá. De una emergencia de tipo social para congelar las tarifas de servicios públicos temporalmente mientras tramitamos este proyecto de ley que contiene que la tarifa no suba por encima de la inflación, que se mantengan los subsidios, el eléctrico hasta el 2005, agua, alcantarillado, aseo hasta el 2010, y que los costos de las reparaciones de las instalaciones y los elementos industriales que se acaban con el terrorismo no se las cobren a los usuarios en general. Pero ¿qué voy a hacer además? En primer lugar, en materia de la agricultura, la voy a subsidiar. Eso me parece sumamente importante. Voy a prohibir la importación de los alimentos que se puedan producir en Colombia. Voy a prohibir la importación de alimentos que se puedan producir en Colombia. Eso es una reforma agraria, claramente. Pero en el caso de Serpa, no tenemos muchos elementos para evaluar porque el tipo no alcanzó a ser presidente. Pero cuando él fue ministro de Samper, pues no se hizo esto. Básicamente, acá es en donde yo digo, ¿por qué no se hizo antes una reforma agraria en Colombia? Miren ustedes que esa propuesta de reforma agraria también se proponía en el 1998. Escuchemos otra respuesta. 6. Nuestra propuesta viene de lo siguiente. El año pasado se aprobó el acto legislativo 01, que disminuyó transferencias a educación y a salud. Yo dije, no le acepto al Fondo Monetario Internacional ni al gobierno nacional que recorten lo social. Aquí hay que recortar este Estado politiquero. Ojo, lo que decía Uribe, candidato de 2002, no recorte a lo social, hay que recortar lo politiquero. Y si ustedes analizan el escándalo de la GIS política, los delitos de cohecho, ahí lo que hubo fue tráfico de influencias, tenía nepotismo con más de 20 funcionarios en el Congreso, y hubo recorte social, hubo una masacre laboral, porque quitaron las horas extras, que ahora las van a devolver. A los militares les quitaron la mesada 14. Entonces ahí es donde uno dice, esta gente dice una cosa en campaña y cuando llegan a la presidencia hacen otra. Derrotón burocrático, hay que derrotar la corrupción. Oiga, lo mismo que decía Pastrana, ¿se acuerdan? Y Serpa, hay que derrotar la corrupción. Pero esta gente lo que hizo fue aumentar la corrupción. Y hay que dar ejemplo. Derrote la corrupción eliminando el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Eliminando el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Y yo le apuesto que cuando lo condenen por los delitos de soborno, actuación penal o fraude procesal, o por delitos de lesa humanidad en Argentina, o por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, cuando lo condenen a él, le puedo apostar lo que usted quiera, que él va a pedir casa por cárcel. Entonces, mire lo que él decía aquí, que nada, que los corruptos paguen en una cárcel normal, nada de casa por cárcel. Y otra cosa, ¿se eliminó la casa por cárcel en Colombia? No. O sea, en el gobierno de él, en el de Santos, en el de Duque, y todavía muchos corruptos siguen gozando de casa por cárcel. El Estado burocrático, empezando por la reducción de costos de la presidencia. Se gasta 42.000 millones de pesos. Reducción de costos de la presidencia. ¿Recuerdan ustedes las denuncias de Pedro Juan Moreno? Que el avión presidencial costaba una millonada. O sea, miren que ellos dicen una cosa, pero hacen otra cuando llegan a gobernar. Al año. Para la pequeña empresa solo hay 5.000 millones. Derrote la politiquería reduciendo los costos del Congreso. Oiga, que derrotar la politiquería reduciendo los costos del Congreso de la República. ¿Él redujo los costos? No. ¿Redujo salarios de congresistas? No. O sea, puro humo. No es justo que el Congreso se hubiera gastado el año pasado 600.000 millones cuando para la vivienda social solamente ejecutaron 150.000 millones. Ah, y eso que Pastrana había prometido quitar el auxilio parlamentario, no lo quitó. Consulados, embajadas que no se necesitan, hay que eliminarlos. Hay 30.000 vehículos oficiales que se gastan 1 billón
de pesos al año. Las contralorías municipales y departamentales, después de la reforma de la ley 617, se siguen gastando 200.000 millones al año. Entonces eso va a marcar una cultura de buena aplicación del gasto, que si bien de inmediato no resuelve el problema, crea la tendencia para resolverlo. Bueno, ahí se proponía la seguridad democrática, que era que un gobierno austero, que era que un gobierno para no tener recortes sociales, pero ese señor hizo todo lo contrario. Hubo recortes en la educación, hubo recortes a la salud, a la vivienda, a los empleados, y ni hablar en materia de derechos humanos, en donde se cometió el peor genocidio en la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos. Entonces, ahí donde está lo que decía el candidato y lo que hizo el tipo cuando era presidente. Sí, para establecer un contraste con el doctor Serpa, que fue muy tajante en su tema de los servicios públicos y menciona las empresas públicas de Medellín, que ustedes conocen muy bien. ¿Cuál es su posición frente al tema de tarifas de servicios públicos? ¿Los congelaría? ¿Qué haría usted con esto? Las empresas públicas de Medellín no son comparables con el resto de las empresas de servicios públicos en el país. El déficit de las distribuidoras de energía es de 1 billón y la congelación aumentaría ese déficit en otro billón. Yo propongo algo cumplible. Primero, examinar el consumo de subsistencia. ¿Cuántos metros cúbicos de agua o litros necesita una persona, una familia al mes? Por ese consumo de subsistencia, que las tarifas no aumenten por encima de inflación. Todas las ciudades colombianas necesitan el programa de quejas y reclamos. Otros 2 puntos después se los digo. No, continúe, concluya su idea. Muy breve. Además, en sitios como Buenaventura, donde están entrando operadores privados, un sistema de capitalismo social para que sean socios los usuarios. En Buenaventura se hizo un capitalismo social, pero de narcotráfico, ¿no? Ahí está el escándalo de Mancera y Pachomalo. Bueno, de cierta manera no dijo mentiras. Y que se mantengan los subsidios. Muy bien, ahora sí no me falta nadie, ¿no es cierto?, en este segmento. Les propongo ahora entonces que, como en el tema anterior, económicos y financieros del Estado, hay que darles seguridad al país. ¿Cómo va? Bueno, ese señor pues también defendía la doctrina de la seguridad. Escuchemos aquí algo más de Serpa. Mire, tiene que ganar. Yo estoy de acuerdo en que se paguen las tarifas, yo estoy de acuerdo en que no hay estaciones ilegales, yo estoy de acuerdo en que las entidades del Estado paguen las tarifas a las empresas privadas, etc. Pero lo que pasa, señores, es que los que ya están quebrados son los usuarios. Tenemos que ser capaces de lograr unas soluciones que le permitan a las empresas subsistir y también a los empresarios, a los usuarios subsistir. ¿Saben ustedes que se han suicidado 3.500 padres de familia en los últimos 18 meses en Colombia porque no han podido pagar las tarifas de los servicios públicos? ¿Dónde obtuvo usted esa cifra? En los medios de comunicación que ustedes manejan. ¿Pero qué autoridad responde por una cifra? Yo lo digo porque me alarma como a usted. Claro, 3.500. Pero es una cifra oficial del Estado. Es una cifra que conocí recientemente en un foro de servicios públicos y que estoy dispuesto a sostener, pero si no fueron 3.500, si no fueron 50, Juan, eso sería una cosa supremamente alarmante. Uno, la gente se está muriendo de hambre, la gente... Mire, la gente se está muriendo de hambre, pues ya sabemos que cuando él era ministro de Samper, la gente también se moría de hambre. Entonces, mire que los cuentos son los mismos. Cada 4 años los cuentos se repiten mucho y es muy poco lo que se cumple realmente. No tiene agua, la gente no tiene luz, no tiene cómo pagar. Doctora Noemí Scani. A ver, no hay nada que haga más daño que el populismo. Y en época electoral sí que se prometen cosas que no se puedan cumplir. ¿Qué tal caso congelarme a mí los servicios públicos que puedo pagar? Eso no tiene sentido, tiene que ser la gente pobre. Y por ejemplo las empresas que... Mire, y todos vienen de la oligarquía, han hecho parte de varios gobiernos, sean nacionales o regionales, y todos están disque a favor de los pobres. Póngale cuidado a esto. Se pueden negociar hoy en día las tarifas eléctricas. No, lo más importante es una economía sana, responsable, que le permita al modelo a todos trabajar, a la economía crecer y compartir, porque en este país hay menos propietarios hoy que hace 20 años. No hay un seguro educativo, la deserción estudiantil es tremenda, la corrupción y la politiquería en los servicios públicos y el horror de abandono del usuario es espantoso. Temo que lo que yo creo es que se necesita preparar un programa serio, porque realmente para superar el déficit
Les confieso, he estudiado los programas y no es serio lo que se está proponiendo. No alcanza a esperarse el déficit, no se puede poner a crecer la economía, no se mejora la situación fiscal. Muy bien, señora. Doctor Álvaro Uribe Vélez, tiene su turno para usar su método. Es el segmento económico. Ajá. La inversión en el país llegó a estar en el 26%, se ha caído al 6%. América Latina el año pasado tuvo tasas de ahorro de 19, nosotros del 11%. Nosotros necesitamos recuperar confianza. Eso necesita un gobierno de orden público, de manejo macroeconómico serio y además de estabilidad en las reglas de juego. Con una economía creciendo, sin corrupción y sin politiquería, superamos la miseria. Mire, que él dice que sin corrupción y politiquería superamos la miseria, pero recordamos todas las denuncias de las 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa, que las hicimos aquí hace como 2 clases, en donde se vio la gran cantidad de actos de corrupción en este gobierno de él. Y mire que Pastrana también prometía lo mismo, que vencer la corrupción. Y ustedes se vuelven a Samper, también prometía lo mismo. Luego se vuelven a Gaviria, prometía lo mismo. Entonces mire que la clase politiquera colombiana ha tenido las mismas mañas cuando son candidatos y las mismas prácticas cuando son presidentes. Con 7 herramientas a las cuales me voy a referir en el segmento social, podemos construir justicia social. Ojo con el concepto, justicia social. ¿Recuerdan ese concepto? Hace 4 años Pastrana también había prometido justicia social. Mire que los politiqueros tienen unos códigos en común, que siempre prometen y cuando llegan al momento de gobernar es cuando fallan. Es precisamente el segmento que viene a continuación. Excusen ustedes, permítanos una pausa comercial y ya volvemos. Bueno, vamos a escuchar por aquí la parte final del debate. Bueno, y Garzón era supuestamente el candidato progresista. Escuchemos algo de lo que decía Garzón. Eso es una obvia presión. Como se ha dicho, es muy alta. Segundo, el capital financiero es que las tasas de intermediación aquí son muy altas. Juan Camilo Restrepo, Angelino Garzón y Alberto Pizano mataron el tigre y tuvieron miedo al cuero cuando denunciaron las altas tasas de intermediación. En la América Latina son 6 y 8 puntos, aquí son 22 y 23. Luego se empobrece el pequeño y mediano productor. 3, hay necesidad de ver el campo, pero el campo en relación a que, por lo menos yo le voy a dar una cifra exacta, 340.000 hectáreas de algodón. Cada hectárea puede producir más o menos 6 trabajadores. Podría generar un empleo específico, o la uva Isabela, o el caso de la palma africana. Si usted suma todo eso al campo, puede darle a cuadriplicar eso. El político tradicionalmente dice, yo ofrezco, yo doy. Con Samper fueron 1.600.000 empleos y fue la frustración. 250.000 empleos fueron con el presidente Pastrana y fue la frustración. El problema aquí no es cuánto doy, sino dónde saco la plata. Y ahí le respondo, la plata sale de esos referentes. Vea que aquí Garzón estaba criticando a Samper y a Pastrana. Y después se hace lo mismo con los pasados gobiernos. O sea, siempre se critican los pasados gobiernos, pero la pregunta es, ¿cómo logran los nuevos gobiernos demostrar que son mejores o menos malos que los anteriores? ¿Cómo lo demuestran? Con hechos, no solamente con estadísticas. Y acá es en donde vamos a ponerle cuidado a lo que dicen estos personajes en este debate presidencial. Vamos a ponerle cuidado aquí, por ejemplo, lo que dice Serpa. Estamos hoy, Alejandro, vamos a mejorar la economía, esa es una de mis propuestas, ¿verdad? Miren, mejorar la economía. Casi todos proponen lo mismo, pero cuando llegan a gobernar algo, así sea una alcaldía o una gobernación, tampoco mejoran la economía. Este señor Serpa, que siempre estuvo aliado a los clanes santandereanos, no mejoró realmente la economía. Y eso que no fue presidente, pero siendo gobernante local y siendo procurador, no mejoró el bienestar del pueblo. Recordemos que él como procurador tuvo serios cuestionamientos tapando el escándalo de la aeronáutica civil, del cartel de Medellín y narcotráfico. O sea, él como procurador realmente estuvo al servicio de la mafia. O sea, ¿cómo creer que un personaje de esto representaba un cambio como Horacio Serpa Uribe? El crecimiento de la economía. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Hay que estimular mucho la inversión privada, nacional y extranjera, pero mientras eso ocurre, voy a disponer la inversión pública productiva. Eso es muy importante. Y mire que todos prometían mejorar la inversión privada. O sea, esos como lugares comunes.
reducir el hambre, reducir el desempleo, la inflación, generar más producción, inversión privada. Son puros lugares comunes, pero realmente lo único que se buscaba aquí era manipular el electorado con puro neuromarketing electoral. Si se mueve la economía, como si está el carro de la economía muerto, si la batería está agotada, pues vamos a aplicarle un estartazo, vamos a poner a funcionar esta economía con la inversión pública, de manera que se empiece a mover con la compra de materiales, con las inversiones, las firmas constructoras, etcétera, se aumente la demanda agregada, de esa manera se robustece la economía, empieza además a ingresar dinero al presupuesto nacional. Yo no voy a crear más impuestos, pero sí voy a aumentar los ingresos. ¿Cómo? Además, pues... Otro, miren, ojo, otro que tampoco iba a aumentar impuestos. Recuerdan que hace 4 años también se hacía algo dudoso, porque hace 4 años, cuando él se enfrentaba con Andrés Pastrana, sus representantes y él mismo decían que ellos iban a cobrarle impuestos solamente a los más ricos. Y ya aquí estaba diciendo que no, que él no iba a aumentar impuestos. Entonces ahí es donde ellos van estableciendo las trampas según el momento histórico del país, pero siempre generando muchas dudas. Reduciendo gastos, combatiendo la corrupción. Otro que va a reducir gastos y que va a combatir la corrupción. Y él hizo parte de la corrupción en el gobierno de Samper. Ahí está la hipocresía. Evitando la elusión, en la evasión voy a ser supremamente fuerte, voy a acabar con las exenciones tributarias, eso que llaman los economistas. Va a acabar con las exenciones tributarias. Bueno, eso no lo hizo ninguno. La reforma agraria del 2022 lo intentó hasta cierto punto y lo logró, pero no del todo. O sea, acabar con las exenciones tributarias es de lo más difícil que hay en Colombia. Listas las perforaciones presupuestales, voy a conseguir dinero también del crédito internacional productivo. Y además voy a hacer la reorientación del presupuesto. En cambio de que el presupuesto sea como un arbolito de Navidad con 100 cosas distintas, vamos a ocuparnos de 6, de 7, de 8 cosas, entre ellas la salud, la educación, la vivienda y todo lo que sea para generar empleo. Salud, educación, vivienda y generar empleo. Igual se salva un poquito porque no alcanza a ser presidente. Entonces es más difícil juzgarlo a nivel nacional. Uno solo lo puede juzgar por lo que hizo como procurador y como lo que hizo a nivel regional en Santander. Y así vamos a hacer labor social. Me debe 20 segundos, doctor Serpa. Con mucho gusto, ahorita les pago. ¿Tiene contrapregunta? Sí. Veo, doctor Serpa, que gran parte del eje del crecimiento económico está en invertir en gasto público para reactivar la demanda. Sin embargo, las políticas del Fondo Monetario dicen todo lo contrario. Y dice, aquí lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal. Usted lo que está diciendo es que chocaría con las medidas que está implementando este gobierno de reducir el déficit fiscal y reducir el gasto del gobierno. Es reducir el déficit fiscal. O sea, es que lo que hizo Pastrana antes fue aumentar el déficit fiscal. Ojo con este periodista. Se llama Alejandro Santos, director de la revista Semana. Este es sobrino de Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos era muy cercano al gobierno de Pastrana. Ya entienden ustedes la pregunta del tipo. O sea, el tipo está haciendo quedar bien a Pastrana porque ahí trabaja el tío de él. Es que yo, con mi equipo económico, con los empresarios, con los trabajadores de Colombia, voy a dirigir la política económica colombiana, no el Fondo Monetario Internacional. El ajuste con el Fondo Monetario Internacional termina ahora en octubre. Yo no quiero mantener un ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Sé que no depende exclusivamente de mí, pero voy a manejar muy bien la economía para no tener esa clase de complicaciones. Ahora, sé que se necesita, como usted lo dice, atender el gasto militar, pero vamos a racionalizar las inversiones. Ahora, si hay guerra total, vamos a necesitar 20 fondos monetarios internacionales. ¿Eso qué se le...? Voy a aplicar estrictamente el reglamento. Ya Alejandro hizo su contrapregunta, la que tenía derecho. Continúa Rafael, ¿no es cierto?
Doctora Salina, a pesar de las acciones preventivas que emprendió el Estado en la década de los 90, hay negros y nubarrones sobre una infancia cada vez más vulnerable a la violencia y la miseria. Las cifras de los 3.000 y pico de padres de familias suicidados son pálidos al lado de los 2.900 niños que murieron en el año 2000, de los más de 1.000 niños que fueron asesinados, más de los 700 que han muerto en accidentes de tránsito, más los 100 que se han suicidado. Podría ser un punto interminable, Lisa, que expone un dramático cuadro de lo que es la situación de la infancia en Colombia. ¿Usted sí cree que es viable un país que descuida de esa manera a sus niños? No, no es viable. Y por eso hay que cambiar el tema. Es que el tema de la familia en Colombia ha sido un tema de las primeras damas y no un tema de Estado. Yo tengo la decisión de crear el Ministerio de la Familia y de la Mujer. Y alrededor del niño, de la madre cabeza de familia, de la madre soltera, de la guardería, de la tercera edad, buscar la paz de Colombia, que también tiene que ver mucho con el tema de la educación, de la familia. Ministerio de la Mujer, ella estuvo en casi todos los gobiernos, estuvo como ministra, como canciller en varios gobiernos, y ella nunca ayudó a construir ningún Ministerio de la Mujer. O sea, miren la politiquería. De la mujer. Y para eso necesitamos una política social adecuada y una política económica que nos permita estimular el empleo. El Estado aquí estorba, el Estado no facilita, está donde no debe estar y no está donde debe estar. De modo que yo comparto. O sea, ella dice que el Estado estorba, pero ella comió de la teta del Estado desde la época de Belisario Betancur. O sea, y ahí estábamos ya en la época de Pastrana. O sea, ella para ese momento ya llevaba, bajita la mano, 20 años comiendo de la teta del Estado. Y se atreve a decir en este debate presidencial que no, que el Estado estorba. O sea, miren ustedes la cantidad de humo. Comparto totalmente, primero que tenemos que garantizar la nutrición. El 47% de los niños no tienen las calorías. Educación, cumplir la Constitución. Yo voy a aumentar un punto la inversión en educación para garantizar la Constitución. Y la educación es lo más importante. A las madres hay que protegerlas en los hogares comunitarios, a las madres cabezas de familia que les toca cuidar al niño y trabajar, priorizar toda la política del trabajo, de crédito, de vivienda, de salud. En eso, por ejemplo, el Ministerio de la Familia y de la Mujer va a... Bueno, el tal Ministerio de la Familia nunca lo hicieron, y el Ministerio de la Mujer tampoco. Ahorita hicieron el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, que más o menos apunta a eso, pero esos gobiernos tradicionales nunca hicieron eso, pero lo prometían. A dar lo primero, que son los niños y la familia, que se fundamenta en una sociedad. Yo me permito discrepar, no creo que la solución sea la creación de un ministerio. Fíjense cómo está la cultura, por creación del Ministerio de la Cultura. ¿No será más bien un tema de falta de voluntad política y un tema de decisión política detrás de una problemática que ya nos desbordó? Yo le hablé de tener una política que la voy a manejar dentro de un ministerio, porque es que la primera vez va a llegar una mujer a la presidencia y no puede ser que a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a la situación social le vaya igual. Acá es inaudito la falta de administración. Bueno, ella dice que es la primera vez que va a llegar una mujer a la presidencia. Bueno, esta es la hora que todavía no ha llegado. Ahí está el tema, o sea, que cosas que se piensan en un momento, pero lo que luego no se dan. La falta de compromiso, la corrupción, la burocracia, la politiquería que en estos organismos. Cualquier país del mundo prioriza, y en cualquier campaña, el tema de la familia y el tema de lo social. El reglamento. Y usted está ajustadísimo. Totalmente. Se cumplen las leyes o se acaba la milicia. Doctor Álvaro Uribe, me tocó preguntarle al doctor Álvaro Uribe. Sí, fíjese que los turnos van rotando. Y no le olvidaron de los cascos azules, por más nombre. Doctor Álvaro Uribe, el tema de empleo. Y usted habla en su propuesta de que al tercer año va a bajar impuestos, de que se va a crear empleo, de que tiene una estrategia de 7 puntos que más o menos las puso para que no la amplíe. ¿Cuál es esa fórmula para poder uno bajar impuestos, reducir corrupción y generar empleo con 7 puntos máximos? 8 medidas contra la corrupción. Ya le dije, eliminar el beneficio de casa por cárcel a los corruptos. Otra, el fondo cesantí de regalías el año pasado se gastó 700.000 millones más las regalías territoriales. Que no lo manejen adelante el aparato politiquero, que lo manejen instituciones como las que manejaron el poder del eje cafetero. Llevémonos la mitad a financiar la revolución educativa. Una serie de medidas en favor del empleo.
Bueno, esa es la revolución educativa que tiene al borde de la quiebra universidades como la de Antioquia, la revolución educativa de Uribe, ahí está. Y él dice que combatir la politiquería y que a los corruptos no les den casa por cárcel. ¿Cómo le parece? Vamos a ver si cuando él sea condenado va a pedir el beneficio de casa por cárcel o no. Y él dice que combatir la politiquería. Y en su gobierno pues hemos visto los escándalos que denunció Pedro Juan Moreno, los escándalos donde hay condenados como agroingresos, robo seguro, como chuzadas del DAS, como cohecho en la GIS política. Entonces miren, ellos en campaña dicen una cosa, pero cuando gobiernan pasa todo lo contrario. Se las voy a mencionar por el tiempo. El agua se necesita urgentemente. Política. El agua, claro, el agua que se necesitaba en La Guajira, ¿cierto? Urbana, 100.000 viviendas sin intermediarios politiqueros, subsidios manejados exclusivamente por las tasas de compensación familiar, estimulemos Transmilenios. La densidad urbana permite, con concesiones y con démosle protección razonable al agro, cadenas productivas con eso, protección razonable al agro. Y recuerden ustedes el escándalo de agroingresos, robo seguro, en donde se hace un programa desde el Ministerio de Agricultura de Andrés Felipe Arias, supuestamente para favorecer al campesino pobre, y ese beneficio termina siendo para campesinos de estratos 6 para arriba. Benefician al primo Mario Uribe, el mismo que se quedó con la propiedad de Alex Don Berna, beneficios para el clan Vives, la Cutir, beneficios para el clan Holguín Sardi, beneficios para la actriz y modelo Valdi Domínguez y su clan Dávila, el de su pareja de ese momento. Y ahí está usted viendo lo que él prometía y lo que terminó haciendo como gobernante. La rosa al maíz, subsidios posibles al algodón, al café, la revolución de la microempresa. ¿Cómo no la vamos a hacer cuando tenemos 2 millones de pequeños empresarios y toda la cadena de ONGs especializadas en microcrédito para poder lograr eso? Eliminemos los estímulos tributarios que no tienen relación con la generación de empleo. ¿Cómo le paga usted con recursos del Estado a un grupo económico una finca que se le regala a una universidad? Por Dios, gastemos los estímulos tributarios para generar empleo, por ejemplo, 2 años sin arancel y sin IVA a la importación de maquinaria y bienes de capital. Se me acabó el tiempo. Y yo le hago una contrapregunta rápida. Y en el momento de eliminar usted ministerios, embajadas, consulados, reducir el Congreso, ¿qué va a hacer por esa gente que trabajaba en esos sitios para conseguir empleo? ¿Dónde los va a colocar usted? Mire qué importante la propuesta de reducir la RIF, porque es que aquí han hecho el ajuste siempre por debajo, maltratando a la gente de la base. Buscamos el Congreso, la presidencia, los consulados, las embajadas, la politiquería de las contralorías. Cuando hice la reducción de la gobernación de Antioquia, por ejemplo, a los conductores los capacitamos. Crearon su propia cooperativa, les contratábamos los vehículos. Se necesitan planes sociales alternativos que capaciten a la gente y le den crédito y poner a crecer el sector privado. Bueno, en esa parte final él sí cumplió, porque él creció excesivamente el sector privado y sobre todo el sector internacional. Recuerden ustedes el escándalo de Reficar, la refinería petrolera de Cartagena, en donde se enriqueció la multinacional Glencore International, que ese escándalo se lo comparte con el gobierno de Santos. Hay un artículo que publicó la BBC el 2 de agosto de 2010, en donde dice que tras 8 años del gobierno de Uribe, que Colombia es campeón latinoamericano en inversión extranjera, pero también en desempleo. Es decir, que esa parte Uribe sí la cumplió, es decir, sí llegó inversión extranjera, pero ¿cuál fue el problema? Que esa inversión extranjera no se tradujo en reducción de la pobreza multidimensional, en reducción del desempleo y no se tradujo tampoco en respeto a los derechos humanos, ni tampoco en tema de corrupción, porque si bien es cierto, hubo inversión extranjera como la de Glencore International, pero ellos recuperaron su inversión a costas de un robo multibillonario como el de Reficar. Y se pagaron favores politiqueros a personajes como alias La Gata, como esos clanes ya mencionados, la Cutir Vives, Holguín Sardi, familiares de él, con programas que eran para el campesino pobre. Entonces ahí donde está la incoherencia de estos politiqueros,
¿Y qué podríamos concluir de este debate? Que definitivamente hablan muy bonito cuando son candidatos, pero cuando son presidentes hacen todo lo contrario de lo que habían prometido. Y lo poquito que cumplen, lo cumplen de manera manipuladora y a medias, siempre favoreciendo a los más poderosos y afectando a los más vulnerables.